las grabaciones. Listo. Creo que me sacó a alguien. Bueno. Volver a empezar. No, hagamos un recorder chiquitico. Esto es realmente cierto. Que son las actividades lógicas, que deben ser secuenciales y que igual que el sistema tienen una entrada, añaden un valor y tienen una salida. Yo creo que eso es lo básico. Entonces, ahora sí. Entonces, esas actividades, sí, están a su vez conformadas por tareas. Y como les decía, entonces hay un ente dentro del proceso que es quien va a ejecutar esas actividades, ¿cierto? Entonces, digamos que el proceso es la fabricación de tela, ¿sí? Entonces, el proceso es el que me va a decir cuáles son todos los pasos para hacer la tela, pero va a haber un ente persona o va a haber un ente máquina que va a ser quien ejecute esas tareas, ¿sí? Siempre hay un tercero o hay un ente que está relacionado directamente con el proceso que será quien ejecute la tarea. Entonces, el proceso como tal no se ejecuta solo, el proceso es ejecutado por alguien. Y es importante cuando nosotros hacemos el análisis del modelo para saber cómo lo vamos a simular, entender que ahí van a haber unos entes terceros que son quienes ejecutan los procesos. Entonces, no solamente vamos a tener unas entradas y unas salidas, sino que vamos a tener un ente que va a incidir sobre el proceso para poder hacer la realización de esas tareas, esas actividades, ¿sí? Entonces, siempre va a haber algo ahí, un proceso no se hace solo, ¿cierto? El proceso está ahí diseñado, pero tiene que haber algo o alguien que sea quien lo ponga en marcha y quien ejecute eso. Puede ser una sola persona, pueden ser varias personas, pueden ser otros procesos, puede ser una máquina, puede ser, bueno, una inteligencia artificial, pueden ser muchas cosas. Incluso a veces el tiempo entra a jugar cuando son, por ejemplo, procesos automatizados. Entonces decimos, bueno, hay un proceso automatizado, la máquina lo corre solito, ¿sí? Pero entonces él está que empieza todos los días a las 12 de la noche. Entonces ahí hay docentes. La máquina, que es quien ejecuta la tarea, y el tiempo, que es quien da el lance para que se pueda ejecutar la tarea, ¿sí? Entonces miren que siempre van a haber unos terceros que son los que van a ejecutar realmente el proceso, esas actividades y esas tareas del proceso, ¿sí? Las tareas sí ya son los elementos más individuales que tenemos, ¿sí? Digamos que se va a hacer como el núcleo, entonces tenemos proceso, actividades y tareas, y ya las tareas serían como la unidad que nosotros vamos a manejar dentro de este elemento que estamos hablando de procesos. Entonces tenemos sistemas, los sistemas tienen procesos por dentro, los procesos van a tener actividades, las actividades van a tener unas tareas y hasta ahí vamos a llegar. Digamos que ese es el núcleo más pequeñito que tenemos, las tareas. Bueno, ahora también podemos tener subprocesos. ¿Cómo así que subprocesos? Resulta que a veces hay procesos que son muy grandes y muy complejos, ¿sí? Entonces, la mejor forma de poder determinar si un proceso es tan complejo que necesita ser dividido en procesos más pequeños que estén relacionados entre sí, pues es haciéndolo en diagrama, es modelando ese proceso. Si el proceso es tan grande que es difícil poder detallar todas las actividades en un único diagrama, necesariamente voy a tener que dividirlo en subprocesos. ¿Cómo hace que subprocesos? Un subproceso es un proceso igualito con todo lo que vimos que tiene el proceso. Unas actividades secuenciales que tienen entradas, añade valor y tiene una salida, ¿sí? Pero que va a estar relacionado con otros procesos para lograr entre todos cumplir con el objetivo del proceso padre, por así decirlo. Entonces ya no va a ser, digamos, un proceso independiente que yo va a poder analizar solo, sino que si yo quiero revisar el proceso X y ese proceso X está dividido en los procesos A, B y C, para yo poder analizar el proceso X, tengo necesariamente que analizar los tres subprocesos, no me sirve analizar uno solo, porque ellos son parte, como dice acá, se define como una parte del proceso principal que logra un objetivo específico en apoyo al proceso principal. Entonces, es en apoyo a ese proceso siempre y cuando esté relacionado con los demás subprocesos. No tengo un proceso con un único subproceso porque no tendría sentido, ¿cierto? Sería lo mismo. Entonces yo debo tener al menos dos subprocesos. Si yo tengo un proceso que sea lo suficientemente grande
y complejo, pues yo debería dividirlo al menos en dos subprocesos, donde yo ya tengo dos partes que están relacionadas, cada una hace su función, pero necesariamente tienen que trabajar juntas para poder lograr ese objetivo del proceso principal, ¿sí? Entonces no es como que tengo dos procesos independientes que están relacionados dentro del sistema, porque no funciona de esa manera. Yo el proceso lo puedo analizar solito, pero el subproceso, a pesar de que en sí es un proceso, cumple su función únicamente cuando se relaciona con los otros subprocesos que hacen parte del proceso principal. Entonces yo lo divido para poder entender mejor, para poder representarlo más fácil, para poder, digamos, encontrar más fácilmente las variables y ese comportamiento a nivel, digamos, más pequeño, pero con el único objetivo de poder, digamos, garantizar que eso me va a permitir entender lo macro, que sería el proceso que yo estoy modelando, ¿sí? Entonces los subprocesos son importantes, pero hay que entenderlos de esta manera. No es que yo mire un solo subproceso y con eso ya entendí. No, no funciona así. Bueno, ¿qué hora es? No vamos bien. Ahora, vamos a mirar cuáles son los pasos para el análisis de un subproceso. Entonces, como les dije, son 5 pasos, pero aquí vamos a ver el primero. Eso es lo único que vamos a ver hoy porque por el tiempo es lo que logramos tener. Entonces, el primero es la representación. Lo primero que yo quiero hacer, que yo debo hacer para poder analizar un proceso, que sería el paso siguiente al análisis sistémico. Yo en el análisis sistémico ya identifiqué cuáles son todos los procesos que hacen parte de mi sistema. Entonces yo dentro de esos procesos elijo cuáles son los que quiero analizar, porque recuerden que estamos pensando es en la simulación. Entonces, yo puedo simular todo un sistema, claro, pero para simular todo un sistema igual tengo que analizar cada proceso que hay allí. O puedo decir, no, voy a simular solamente un proceso o un conjunto de procesos del sistema. Entonces yo extraigo de ese sistema los procesos que necesito y ahora sí comienzo a hacer el análisis. El análisis sistémico me sirve es para ubicarme dentro del contexto de donde yo voy a trabajar, para poder entender todos los factores que inciden sobre lo que yo voy a simular. Sin eso es muy difícil ubicarme, se me van a perder demasiados detalles y va a quedar el ejercicio mal hecho. Entonces yo por eso parto de ahí, pero luego entonces ya empiezo ahora sí a revisar al interior de los procesos que yo necesito simular. Entonces los analizamos. La primera es la representación. ¿Cómo los vamos a representar? Para nosotros, ingenieros de sistemas, esto es tan transparente como lo que toda la vida hemos hecho en la carrera. Y son diagramas de bloques y flujogramas o diagramas de flujos. Esto es lo mismo que un diagrama de flujo. Eso nosotros lo estamos viendo por ahí desde primer semestre cuando estábamos haciendo algoritmos. Ese mismo diagrama es el que me va a permitir a mí representar un proceso, ¿sí? Pero entonces resulta que los diagramas de bloque entran a ser muy importantes porque, ¿se acuerdan que hablamos del zoom? Yo puedo irle haciendo zoom al proceso porque puede tener subprocesos. Entonces yo tengo que empezar a analizar los subprocesos, ¿sí? Y entonces tengo que ir ampliando la lupa. Entonces resulta que cuando yo reviso la relación de los subprocesos dentro de un proceso, ya el flujograma no es tan bueno porque aún es muy general, mientras que el flujograma ya me está dando detalles muy específicos. Entonces yo tengo que tener otra forma de poder modelar esa relación de los subprocesos y ahí sí poder entrar dentro de ellos y revisar el flujograma. Ahí sí lo que llamamos el diagrama de flujo, que es el paso a paso último donde yo lo que tengo allí son las tareas específicas, ¿cierto? Entonces ya estos me permiten a mí hacer esa bajada pues como del zoom. Puede ser que yo pase de un proceso directamente al flujograma porque el proceso me lo permite, pero puede ser que no, que es más complejo, que la cosa es más grande, tiene otros procesos internos, entonces debo primero hacer uno o más diagramas de bloque, porque incluso yo puedo tener varios niveles de diagramas de bloque hasta poder llegar al flujograma. El flujograma sería el último el último diagrama dentro de la escala de complejidad, porque es el que ya me muestra el detalle, la tareita que yo tengo que hacer, ¿sí? Mientras que los otros me están mostrando agrupaciones de actividades. Entonces, estos dos van a ser nuestras herramientas de representación. Hay otras formas de representar, que luego de pronto se las voy a nombrar, ¿sí? Son otras maneras, pero nosotros vamos a usar estas que son las que
conocemos, las que manejamos y pues que son realmente las que más se utilizan, ¿sí? Bueno, bueno, acá dice que el flujograma, pues eso es más complejo que un diagrama de bloque, por supuesto, por lo que les digo, aquí me está mostrando todas las tareas con todas las decisiones y todo lo que va a afectar directamente esa tarea, ¿sí? Mientras que el diagrama de bloque es mucho más general. Bueno, y lo que les digo, el diagrama de bloque es para mostrar lo general y el flujograma para entrar en los detalles. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que tiene un diagrama de bloques. Entonces, si ustedes ven lo que siempre conocemos, hay unos diagramas de bloques que ustedes los buscan y aparecen un montón de simbolitos, de operadores, de no sé qué. Esos diagramas de bloques ya son especializados. Entonces hay diagramas de bloque, por ejemplo, para montar sistemas eléctricos y esos ya tienen un montón de simbolismos propios de eso. O para montar sistemas mecánicos. Entonces esos ya son como específicos, ya han salido de esto, pero entonces ya les han dado una especificidad de acuerdo al área o la disciplina en la que los están utilizando. Nosotros vamos a utilizar el genérico porque vamos a representar procesos genéricos, ¿sí? Así sea un proceso que vaya a mostrar un sistema eléctrico o hidráulico o electrónico, no, igual nosotros vamos a usar eso porque este igual me lo permite representar. Ya el otro lo que hace es que es más específico para esa área, pero igual yo podría representarlo a partir de esto sin problema. Solamente que si yo lo represento así, pues voy a tener que tener un montón de noticas al pie donde digo, venga, aquí pasa esto, aquí hay que especificar tal cosa. Entonces, eso es lo que evitan esos diagramas que ya son como más específicos en la disciplina que se están utilizando, para no tener que hacer como esa serie de observaciones, sino que ya con solo ver el gráfico usted ya sabe si es una cosa o es la otra, mientras que aquí todo puede estar representado por un rectángulo, por ejemplo. Entonces, vamos a usar esto, que es el general, ¿sí? El rectángulo, que es para mostrar cualquier tipo de actividad, incluso su proceso, ¿sí? La flechita que me va a mostrar el flujo de cómo se va conectando las actividades. Recuerden que hablamos actividades secuenciales, por lo tanto, estos siempre van a ser flechas, no van a ser líneas, ojo con eso, siempre van a ser flechas dirigidas o incluso pueden ser bidireccionales, ¿sí? Pero debe mantener un flujo que me lleve de un inicio a un fin, siempre se debe cumplir eso. Y el círculo, que es para representar, digamos, la primera actividad o la actividad final del proceso, o el evento que hace que inicie el proceso, o el evento que hace que termine el proceso. Ahora pues vamos a ver unos ejemplos de cómo se conforman. Entonces, esto es lo que vamos a usar del diagrama de bloques. Y estos son los que vamos a usar para el diagrama de flujo del flujograma, lo que siempre hemos venido usando. Si ustedes ven, el de inicio y finalización, esto es cuando hay una entrada o salida de información que no especifica por qué medio simplemente sale o entra. Esto es para una entrada por teclado si estamos específicamente, por ejemplo, en un desarrollo de software. Esto es un proceso, igual que en el bloque, las líneas que tienen que llevar dirección, porque de nuevo, en el flujograma sí que es más importante que tengan una dirección. Ahí sí no van a ser bidireccionales, normalmente tienen una dirección. Los elementos de decisión, ¿sí? Lo que me va a es permitir sí o no, o cualquier cantidad de elementos que nosotros podemos tener como decisiones. Esto es una salida de impresora o a un documento, que es como más específico para el desarrollo. Esto es salida a una pantalla o a un monitor, también es como más para el desarrollo, pero podríamos llegar a necesitarlo. Los conectores internos, cuando el diagrama de flujo es tan grande que toca partirlo, entonces digamos que aquí lo tiramos a uno y luego ponemos la bolita 1 y aquí continúa, ¿sí? Y los conectores externos es cuando va a cambiar, por ejemplo, de hoja o tiene que cambiar como de espacio, entonces se conecta. Estos son ya simplemente conectores. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a usar es esto con este y estos son los que más vamos a usar y por supuesto los conectores de ser necesarios. En este caso, no es que esto no lo vayamos a usar, sino que es que esto está más como orientado a un programa, ¿cierto? A un desarrollo de un programa donde yo tengo el uso del teclado o algo. Yo acá simplemente voy a decir que sale del proceso o entra el proceso, entonces voy a utilizar esta, porque no estamos sabiendo cómo sale o de qué manera sale. Puede ser tan específico decir, no, sale un documento, entonces podemos hablar de que sale de esta manera. Pero si yo lo que digo es que simplemente sale a otro proceso, entonces pues uso esta. Ya vamos a ver cómo la utilizamos. Bueno,
Entonces, hasta ahora yo creo que de ninguno de los dos diagramas nada es raro. Nosotros lo hemos utilizado. El tema es cómo lo vamos a utilizar. Entonces, ahora sí vamos a entrar a ver los ejemplos. Vamos a tomar del parcial que ustedes acaban de hacer, como lo tienen fresquito los procesos y más o menos cómo era la relación entre esos procesos. Vamos a tomar un ejemplo de ahí. Entonces, para el primer diagrama de bloques, vamos a graficar o vamos a modelar el proceso de fabricación del producto a partir de la solicitud. Es decir, inicio desde que el cliente me hace la solicitud y termino en el producto, pero me interesa el tema de la fabricación, ¿sí? Entonces aquí no vamos a tener, que si es una materia prima reciclada, que si llegó a tesorería, que si pagó la factura, no. Me interesa exactamente el tema de la fabricación, entonces me voy a centrar en ese elemento, pero a partir de la solicitud, por eso voy a arrancar desde la solicitud. Entonces, si ustedes miran, este es un diagrama de bloques, entonces tengo los elipses, que son inicio y fin del proceso. Las flechas dirigidas, que me van a llevar desde un inicio hasta un fin, llevando una ruta. Y los procesos o subprocesos en este caso, ¿cierto? Digamos que van a ser nuestros procesos o subprocesos. Listo. Entonces me dicen, vea, la solicitud del cliente llega a pedidos. Pedidos la manda a producción. Miren que yo aquí no estoy diciendo preparación, inyección y ensamble, estoy diciendo producción. Preparación, inyección y ensamble hacen parte de producción, pero yo lo estoy poniendo grande, estoy diciendo de pedidos pasa a producción, ¿sí? En producción hay un intercambio con inventarios. Miren que yo no estoy diciendo a cuál inventario. Ustedes notaron que habían 3 inventarios. Inventario de materia prima, inventario de producto en proceso e inventario de producto terminado. Eso normalmente son los 3 inventarios que se manejan en una empresa de producción. Entonces, yo aquí no estoy diciendo cuál de los 3, yo siempre estoy diciendo, vea, aquí hay un intercambio de inventario porque en producción necesitamos materia prima y una vez termine esto, pues necesitamos volver a subirlo al inventario, ¿cierto? Entonces lo estamos hablando, miren, de forma general. Entonces aquí tenemos el zoom todavía chiquito, no lo hemos empezado a ampliar, ¿sí? Lo ampliamos un poquito del sistema. Ustedes hicieron la gráfica del sistema, entonces lo ampliamos un poquitico para poder ya ver estas relaciones específicamente estas, sacando todo lo demás del mapa, ¿cierto? Entonces me dicen, vea, de producción pasa a control de calidad. En control de calidad también él envía el producto alimentario. Miren que ya esta es una flecha unidireccional, ¿sí? Me está marcando una ruta claramente establecida. Y del inventario pasa a despachos y de despachos ya yo mando el producto al cliente. Entonces miren que yo tengo una ruta claramente marcada de inicio a fin. Aquí hay una relación necesaria, indispensable para la fabricación, que es lo que nosotros queremos, por eso la marcamos. Si no fuera indispensable para esto que dijimos que queríamos representar, si no fuera indispensable para la fabricación, esta no la mostrábamos, porque no nos interesaría en este caso. Pero en este caso esta relación es indispensable porque aquí estamos haciendo el intercambio de materia prima y producto, ¿sí? Entonces, obviamente hace parte fundamental del proceso de fabricación del producto, que es lo que yo quiero. Yo hubiese podido elegir, por ejemplo, el proceso de pago de factura y ese sería otra cosa completamente diferente. Me cogería la solicitud, me cogería pedidos y me cogería despachos, pero lo que estaría aquí serían otros procesos distintos, no serían estos, porque estos no tienen nada que ver con el tema de la factura ni del pago, mientras que son todo para la fabricación. Entonces, miren que yo me ubico, yo me centro en qué es lo que yo quiero representar y tomo solo lo que me permite evidenciar ese proceso específico, ¿sí? Entonces, miren que este no es un proceso que yo defina ya como un cuadrito dentro del sistema, pero es un proceso, ¿por qué? Porque me define de inicio a fin un comportamiento del sistema específico. Yo puedo hablar, como les digo, del comportamiento del pago. Entonces ya me vengo por el lado de la factura, de todo eso, ¿cierto? Donde hay varios procesos o subprocesos en ese caso que me definen todo el tema del pago de un producto que hace desde que el cliente le hace la solicitud. Entonces yo me ubico en qué es lo que yo quiero, extraigo lo que necesito de ese sistema y eso es lo que voy a modelar. Entonces miren que yo aquí ni siquiera especifiqué las etapas de la producción ni especifiqué los tipos de inventario. Simplemente esto es un proceso, producción, y esto es un proceso inventario, que va a tener unos subprocesos. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ampliar la lupa y digo, no, venga, yo ahorita lo que quiero ver es
¿Cómo es el proceso de producción? Directamente. Quiero ver el proceso de producción. Entonces, ¿qué necesito ahí? Necesito otro diagrama de bloques, porque el proceso de producción todavía no son tareitas, todavía no está como para hacer un diagrama de flujo, sino que yo sigo teniendo unos subprocesos, ¿sí? Por lo tanto, necesito un diagrama de bloques. Entonces, lo que yo quiero mostrar aquí es el proceso de transformación de la materia prima en producto terminal, ¿sí? Que sería entonces específicamente lo de producción, pero es que producción no está solita, porque recuerden que nosotros acá miramos y cuando decimos producción, necesariamente aquí hay una relación, ¿cierto? Que es fundamental para poder producir porque se trata de la materia prima. Entonces, cuando yo amplío la lupa para ver esto, tengo que incluir lo que sea necesario de acá, solo lo que necesito, ¿cierto? En este caso, pues necesito los tres procesos. Entonces me dicen, vean, vamos a representar entonces de nuevo actividad de, perdón, proceso de inicio, proceso de finalización y los demás procesos. Las rutas, las flechas unidireccionales y ahí estamos, ¿sí? Este cuadrito de acá simplemente me está mostrando que estos son subprocesos de producción y que estos son subprocesos del proceso de inventarios, ¿sí? Entonces me dicen, vea, producción está compuesta por preparación, por inyección y por ensamble. Ah, es que preparación es diferente a estas otras dos. No, lo que pasa es que aquí estamos simbolizando que por aquí va a empezar este proceso que yo elegí ver. Si yo eligiera otro proceso, podría ser que empezara por aquí desde, ¿qué era lo que había antes? Desde pedidos, ¿sí? Pero no, yo elegí este y este empieza en preparación. Entonces, por eso este es una elipse, ¿sí? Un óvalo. Entonces me dicen, listo, arranco en preparación, me dicen que de preparación me envían una orden de inyección, ¿sí? Y cuando yo tengo la orden de inyección, entonces yo me comunico con inventario de materia prima y sí específicamente para que me envíe la materia prima, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es bidireccional? Porque inyección envía una solicitud y inventario le envía la materia prima. Es bidireccional, ¿cierto? Y mira que ahí muere. Este no me lleva a ninguna otra parte. Hay un único flujo, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo hago mi proceso de inyección, que este sí, si yo lo amplío, sí tiene todo un conjunto de pasos que yo podría diagramar en un diagrama de flujo. Y una vez termino mi producto, se lo envío al inventario de producto en proceso. ¿Por qué en proceso? Porque es que resulta que la producción tiene tres etapas: preparación, inyección y ensamble. Entonces aquí me sale una parte del producto, pero luego tiene que venir a ser ensamblada. Entonces no ha terminado, por eso está como producto en proceso. Entonces lo mando a producto en proceso y acá mando una orden de ensamble. ¿Por qué no la pongo? Porque me interesa la transformación de materia prima. Aquí no ocurre transformación de materia prima, yo aquí no estoy enviando el producto. Por eso, para este caso específico, yo no puse esta orden. Pero si yo quisiera mirar el flujo de información o el flujo del proceso, como tal que va pasando de proceso a proceso, entonces tendría que poner esta relación porque aquí hay una orden que va. Aquí la inyección me manda una orden de ensamble, que es la orden de ensamble. Aquí llega una orden de inyección y aquí llega una orden de ensamble. Aquí, ¿por qué sí? Porque es que esta me define la materia prima. Aquí no me define nada con el producto. Aquí lo único que dice es que vea, hay unos productos que necesitan ensamble, pero esos productos están acá. Entonces, como ese es el proceso que yo elegí, me centro en lo que necesito. ¿Sí? Entonces yo deliberadamente digo, no voy a tener presente esta porque no es lo que me interesa en este momento. Si yo mirara otra cosa, podría necesitarla. No sé si me hago entender ahí. Si hay alguna duda, por favor, me preguntan. Bueno, entonces cuando llega al ensamble, ¿qué pasa? Que producto en proceso le envía ese producto en proceso al ensamble para que aquí se haga, ahí sí ya hay conjunto de pasos que componen el ensamble y cuando ya el producto está ensamblado, listo, ahora sí, lo envío al inventario de producto terminado, que es donde ya queda guardadito y que si nosotros nos devolvemos, ya después de allá pasa a despacho. ¿Sí? Si miramos en el sistema que ustedes graficaron, de ahí pasaría es al despacho. Acá no nos interesa el despacho, estamos en el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado. Aquí tengo el producto terminado, aquí tengo el producto terminado. Entonces, hasta aquí llegaría este análisis del proceso. De nuevo, diagrama de bloques, ¿por qué? Porque aquí yo todavía no puedo representar esto como un diagrama de flujo. Está muy general aún.
Pero yo que estoy mostrando acá, estos dos cuadritos de acá, esta de acá, ¿sí? Esto que está acá, incluyendo esta relación bidireccional, eso lo estoy mostrando acá. Entonces yo amplío el zoom y ya veo a producción lo que tiene por dentro y veo a inventario lo que tiene por dentro. Puede ser que, por ejemplo, inventario estuviera así, pero producción si fuera aquí un conjunto de pasos. Entonces yo aquí podría hacer mi diagrama de flujo y aquí podría tener esto, ¿sí? Podría ser, pero en este caso no. En este caso se nos dio. Pero entonces ahora sí, yo quiero entrar más, quiero ampliar más el zoom. Entonces vamos a ampliar el zoom en el proceso de inyección. Vamos a ver esta cosa que es. Entonces, ojo con lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una entrada de preparación. Aquí tenemos una entrada y una salida hacia inventario de materia prima. Aquí tenemos una salida hacia inventario de producto en proceso. Y aquí, dentro del proceso normal, hay una salida a ensamble que por ser este proceso, pues no la tuvimos presente. Pero cuando ya vamos a detallar el proceso interno de inyección, ahí sí, porque esa es una salida que tiene el proceso, ¿cierto? Entonces, miremos cómo nos queda. Aquí no se ve bien, entonces les voy a compartir la foto donde sí la podemos ampliar más para que la podamos observar con detalle. Chicos, ¿se ve bien o se ve muy borrosita? ¿Sí Bien, se profe. alcanza a ver? Sí, Sí. listo. Entonces, este es nuestro... Ah, venga, pero eso sí quiero que revisemos acá cuál es la mirada que le vamos a dar. Dice, sí, el proceso de inyección. Sí, aquí es el proceso de inyección. ¿Cómo se hace el proceso de inyección? Este no estaba descrito en el problema de ustedes, porque pues la idea no era llegar hasta allá, pero yo lo tomo como el ejemplo porque me quedaba perfecto después a la mano que ustedes lo tenían ahí. Entonces, el proceso de inyección, esto sí, ese es un proceso real, ¿sí? Así es como se hace. Esto es tomado de una fábrica que produce productos de plástico aquí en Pereira. Entonces, aquí, ¿cómo inicia? Miren, el inicio, los procesos, ¿sí? Las entradas o salidas, perdón, las entradas o salidas de los procesos, medio pues, y las condiciones y las flechas que son unidireccionales. Aquí siempre van a ser unidireccionales porque tiene que tener un flujo. Tiene un único inicio y un único fin, ¿sí? Podría ser que tenga un único inicio y posibles 2 o 3 fines. Se puede dar, ¿sí? Se puede dar. Lo que no puede tener son varios principios. Siempre tiene que tener un único punto de inicio. Así deben iniciar los procesos. Si tiene varios puntos de inicio, hay que revisar si lo que tenemos ahí todavía se puede dividir en subprocesos, ¿sí? Pero sí podría tener diferentes fines. Eso sí puede tener. Bueno, entonces, vamos a revisar este ejemplo. Entonces dice, ¿cuál es el inicio? Pues llega la orden de inyección. Aquí arranca el proceso, ¿sí? E igual esto es un proceso, igual esto es un proceso, pero es el inicial. ¿Qué pasa? Entonces se revisa que la orden esté completa y bien diligenciada. Entonces, ¿está completa la orden? Pues que no, le falta algo. Entonces de una vez finaliza el proceso, ¿sí? Porque toca que vuelvan a enviar eso. Entonces vuelve a empezar. Pero digamos que sí, está completa y tiene todo. Bueno, entonces solicitamos la materia prima. ¿A quién se va a solicitar? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros tenemos acá una salida? Tenemos una salida de inyección a materia prima. Esta es esta relación que va, esta flechita que sube. Sería esto que tenemos acá, ¿sí? Esto es una entrada o salida. En este caso sería una salida. Aquí no estamos diciendo a dónde, ¿sí? Pero aquí decimos solicitamos materia prima. Pues aquí, pues alimentario y materias primas, pero es una salida, ¿sí? Entonces, se hace la solicitud, pero continuamos con el proceso. Preparamos los moldes, se prepara la máquina, y mientras todo esto ocurre, se recibe la materia prima. Entonces, de nuevo, el de entrada-salida. ¿De dónde llega? Pues es esta relación que tenemos acá, esta flechita de bajada. Miren que esta es bidireccional, ¿sí? Entonces, envié la solicitud, me mandaron materia prima. Esta de acá, pues es la donde iniciamos, ¿cierto? Es esta acá donde iniciamos. Bueno, entonces recibimos la materia prima. Seguimos con el flujo. ¿Dónde está el flujo? Acá. Miren la flecha. Yo me voy guiando por la flechita. Entonces me dice, ¿está completa la materia prima? Pues que no. Entonces, de nuevo solicite la materia prima faltante. ¿A quién se la va a solicitar? Pues a inventario de materia prima. Y viene y se queda a la espera de recibirla. Vuelve, la recibe, está completa. Bueno, listo, ya está completa. Sí, está completa. Entonces, ¿qué hago? Mezclo las materias primas según las fórmulas
que se aplicaron y que llegaron desde la preparación, ¿sí? ¿Se acuerdan que la preparación manda las fórmulas, que molde, los diseños, todo? Bueno, entonces acá se mezcla, se enciende la máquina y la máquina empieza a hacer su trabajo, que es llenar el molde, ¿cierto? Entonces llena el molde. Viene y pregunta, ¿ya terminó de llenar todos los moldes? Ah, pues que no, entonces llene el siguiente molde. ¿Terminó? No, llene el siguiente molde. Hasta que por fin termina de llenar los moldes, ¿cierto? Entonces, ¿terminó? Sí, listo, perfecto. Entonces, ahora sí, retiramos los moldes de la máquina, se apaga la máquina, se hace el desmoldeo del producto, ¿sí? Donde van y le quitan, digamos, el molde y ya queda el producto de plástico ya listo. Se hace el pulimiento de imperfectos, que es esos residuecitos que quedan, como por donde le inyectaron el plástico, como por las grieticas del molde que van quedando. Entonces, todo eso lo pulen, lo quitan para que quede el producto perfecto. Y luego se envía a producto, perdón, envío de producto al inventario, ¿sí? ¿A qué inventario? Pues al inventario de producto en proceso, porque aquí no hemos terminado el producto, aquí terminamos el ensamble. Perdón, la inyección, pero no hemos terminado el producto. Entonces se envía al inventario Profe, qué pena, de disculpe, producto en ya la proceso. hora es un poco tarde. Qué pena irle, la hora ya está ¿Cómo? un poco tarde, profe. Qué pena interrumpirle. Ay, no te Profe, que entendí la hora, que nada. está un poco tarde ya. Qué pena interrumpirle. Ah, ya, son las 9:31. Ya vamos a terminar. Esto es lo último que vamos a ver y les explico el taller. Listo. Entonces, ¿esta salida cuál es? Pues es esta salida que tenemos acá. La salida a producto en proceso. Es esta flechita que tenemos acá. Y como este sí es el proceso de inyección, entonces en el proceso de inyección hay un envío de una orden de ensamble. ¿A quién? Pues a ensamble, que la tenemos acá. Entonces, ahora sí, aquí tendríamos esta relación, que aquí no la pintamos porque no la necesitábamos, pero aquí sí la tenemos que tener porque es el proceso completo de inyección. Y finalizamos el proceso, ¿sí? Entonces, este sería nuestro flujograma para inyección. Ahora sí, miren que aquí ya sí están los pasos. Aquí yo ya no puedo dividir más esto. Estos son los pasos, esto es lo mínimo que yo voy a hacer. Entonces ya amplié la lupa lo que más podía para poder revisar el proceso y aquí ya me vengo a las tareas y al paso a paso, ¿sí? Entonces, ese es el primer ejercicio que nosotros tenemos que hacer, que es el tema de la representación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer este mismo proceso que hicimos, ¿sí? Los diagramas de bloques, los que sean necesarios. Aquí tuve que usar dos. Puede ser que usted no necesite sino uno, puede ser que necesite tres, porque de pronto aquí esta inyección tenía otros subprocesos, entonces hay que ampliar más y mirar el subproceso y luego meternos en ese subproceso y ahí sí mirar, ¿sí? Entonces vamos ampliando lo que se necesite a partir de los diagramas de bloques hasta llegar al proceso ya único que me define tareas y actividades y ahí entonces sí defino el flujograma. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué les queda de tarea? Entonces, la tarea es individual, ¿sí? Es un tallercito de tres elementos. Ya vengan de una vez y los habilito acá, porque esa tareita no estaba habilitada. Esto lo quito acá. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar del ejercicio 1 y del ejercicio 2 que ustedes lo tienen ahí en la plataforma, que fueron los ejercicios que ustedes entregaron, ¿sí? Ustedes ya tienen esos sistemas montados. Para el ejercicio 1 van a hacer en diagrama de bloques, ¿sí? El proceso completo desde que entran los autos hasta que salen, pero por el lado de los no abonados, ¿sí? Recuerdan que tanto la entrada como la salida para los no abonados es diferente. Hay un para los abonados y otros para los no abonados. Entonces me van a pintar como diagrama de bloques ese de los no abonados, desde que entran hasta que salen. ¿Listo? Y el flujograma de ese mismo ejercicio, el flujograma para el proceso de salida pagando por mensaje de texto. Ahí está escrito todos los pasos que se tienen que hacer si usted quiere salir pagando por mensaje de texto. O sea, usted es un no abonado que quiere salir. Es decir, dentro de todo este diagrama de bloque va a haber una que es el salida y pago. Entonces, a ese le vamos a hacer el flujograma, ¿sí? Que es este específicamente. Y del ejercicio 2, que es el de urgencias de la EPS, vamos a hacer solamente el diagrama de bloques. ¿De qué?
del proceso de atención por urgencias de un paciente desde que llega a la clínica hasta que sale. Es decir, no nos vamos a meter ni por consulta prioritaria ni por consulta general, nada. Vamos a coger la línea desde que llega y lo mandaron por urgencias utilizando laboratorio. No vamos a hablar de especialistas, solamente voy por urgencias, tengo que utilizar el laboratorio y necesito reclamar medicina. Desde que entro hasta que salgo, siguiendo este proceso. Vamos a hacer el diagrama de bloques. De este sí no vamos a hacer el flujograma, ¿sí? Solo diagrama de bloques. Entonces son 3. Por favor, ojo con esto, todo en un solo PDF. Entonces, hagan los 3 gráficos, los juntan en un PDF y me envían un solo PDF. ¿Listo? Y eso me lo suben. La idea es que esto lo hagan hasta el día lunes. Lunes a medianoche, ¿sí? Para yo tener martes y miércoles para revisar, hacerles las correcciones y ya poder entrar a trabajar con estos mismos ejemplos en los próximos pasos que tenemos del análisis de procesos. ¿Está claro lo que deben hacer? Yo también ya les voy a habilitar esta presentación, obviamente les queda ahí, y Profe, la grabación de la clase. ¿Ese trabajo es calificable o tampoco Sí, lo ese sí, califica? ese sí es calificable, ese sí es taller, por eso se Ok. llama taller. ¿Listo? Listo, profe, Una gracias. preguntita, ¿y cuándo nos da la nota del parcial? Del parcial, pues tengo hasta el 17 para calificar, me toca ir revisando porque son muchos y como ustedes notaron, yo califico con bastante nivel de detalle. Entonces yo voy calificando, igual ustedes ya tienen casi todas las notas, falta solamente ese pedacito, yo trataré de sacarlo lo más rápido posible para que ustedes puedan tener la nota rápido. Listo. Si tienen de pronto alguna duda o algo, me escriben. Yo estoy pendiente, listo, para que puedan hacer pues con el ejercicio lo más juicioso posible. Ok. Listo, muchachos. Bueno, hasta luego. Si no es más, entonces que descansen, cuídense mucho. Hasta luego, que se Y bien. que tengan Hasta una luego, noche. gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Muy gracias, que estén bien, chao. Bueno, gracias. Chao. Profe, gracias.